Y los invito a que se conecten ya porque a partir de este momento, a través de wradio.com.co o en nuestro Facebook Live, usted podrá ver la foto de alias El Zarco. Alias El Zarco. En segundos vamos a conocer las historias de los falsos positivos que este hombre habría ayudado a perpetrar. Pero Andrea, rápidamente, y antes, y mientras vemos la imagen del Zarco, recuérdeme quién era este hombre y por qué razón hoy él nos lleva a decir, numeral, que me expliquen por qué dejaron que el Zarco se fuera, como Pedro por su casa, en España, cuando debía haber sido traído a Colombia en extradición para responder ante la justicia. Pues Juan Pablo, estamos hablando de Luis John Castro Ramírez, un joven que fue en ese momento, cerca de 2007-2008, fue integrante de la guerrilla del ELN y después empezó a reclutar jóvenes en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, también en el Tolima, que fueron asesinados finalmente en complicidad con algunos miembros del ejército y presentados como muertos, dados de baja en combate como guerrilleros. Este caso de ejecuciones extrajudiciales, conocido como falsos positivos. Hablaremos con los familiares de las víctimas que no pueden creer que después de tantos años de que la fiscalía tenía la verdad, incluso no le alcanzaron a imputar cargos en España. Y un antecedente más, él estando en Colombia se voló durante un permiso que le dieron de 72 horas y la fiscalía lo sabía, es allí cuando pasa por Venezuela, llega a España y en este momento ninguna autoridad asume esta negligencia porque lo dejaron irse y está libre con una verdad que está a punto de irse también de los falsos positivos. Numeral, que me expliquen esa foto. Hay oyentes que nos están preguntando quién es el tipo de la foto que estamos viendo en este momento en el Facebook Live. Ese es el Zarco. Ese fue el personaje que se voló. O bueno, Julio me corrige. Dice, no, es que él no se voló, es que él lo dejaron irse. Y así es. Se voló una vez en Colombia y después lo dejaron irse en España. Tiene usted razón. Numeral, que me expliquen por qué lo dejaron ir. Álvaro Salazar, el Zarco se voló porque la justicia cojea y nunca llega. Numeral, que me expliquen, escribe @1J10, numeral, que me expliquen por qué en el gobierno de Iván Duque todo pasa y nada sucede. Numeral, que me expliquen, @Jairo20John, que me expliquen, porque no entiendo nada. Numeral, que me expliquen, @Ebordamono, numeral, que me expliquen quién es el responsable de no extraditar al Zarco. Numeral, que me expliquen. Bueno, que nos expliquen. 12:14, Andrea, con la imagen del Zarco en nuestro Facebook Live y nuestro numeral, que me expliquen, vámonos con los testimonios. ¿Cuál fue la verdad que se fue con el Zarco? Pues nos conectamos en este momento con los familiares de las víctimas. Para quienes están llegando a conexión, pues les recordamos, esta es la identidad, no se conocía antes, esta es la imagen del Zarco, Luis John Castro Ramírez, identificado así por los familiares de las víctimas de jóvenes que fueron reclutados en el departamento de Valle del Cauca. Esto ocurrió también en Cali, cerca de 2007-2008, y después fueron asesinados por miembros del ejército que están incluso compareciendo ante la JEP por su responsabilidad, por haberlos presentado como guerrilleros dados de baja en combate, los llamados falsos positivos. Esta persona se fugó de Colombia durante un permiso de 72 horas, pasó por Venezuela, llegó a España y allí lo dejaron ir. Las autoridades aún no se responsabilizan de quién fue el error por haberlo dejado ir. Saludamos a esta hora a Jacqueline Villamarín. Ella es esposa de una de las personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales, Juan Carlos Quimbaya, quien fue asesinado en 2008 cuando tenía 36 años. Dejó dos hijos de 11 y 13 años. También se llevaron a su cuñado Gerardo Antonio Moreno, de 31 años, quien dejó un hijo de 8 años. Jacqueline, bienvenida a Sigue la W. ¿Y qué opina usted que hubiesen dejado escapar a El Zarco cuando ustedes aquí tenían todos los elementos para que le imputaran cargos y para que lo regresaran a Colombia? Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline. Sí, mira, o sea, si no es porque la semana pasada él tenía una audiencia aquí en Colombia, ni siquiera nos habíamos dado cuenta, porque él no se presentó en la audiencia, entonces fue que supimos de que el hombre ya no estaba detenido. Durante más de un año estuvieron con el cuento de que ya venía la audiencia, nos citaron varias veces, en una ocasión nosotras viajamos hasta Bogotá y que había una audiencia y pues tampoco nunca se pudo hacer, siempre había un cuento diferente, tanto la fiscalía, cuando
La última vez ya era el 22 de diciembre del 2020, se supone que él tenía que ya estar aquí en Colombia y nos dijeron que no, que porque a los de la Interpol eran 4 personas, que 3 de ellos tenían el COVID y por eso no se pudo traer a Colombia. Hasta la semana pasada que nos dimos cuenta que no, era que el hombre ya estaba libre, que el 30 de diciembre del 2020 le habían dado la libertad en España. Jacqueline, háblenos acerca de los hechos que ocurrieron previo a la desaparición de su esposo. ¿Usted alcanzó a conocer a esta persona, alias El Zarco, y qué fue lo que pasó? Sí, claro, nosotros lo distinguíamos porque él se crió en el barrio donde nosotros, él fue muy amigo de ellos, un amigo de infancia con el que ya fueron de rumbas, toda la amistad que se podía. Creo que varios años se perdió del barrio y cuando regresó pues invitándolos, que él tenía trabajo, bueno, los engañó de una forma y pues, a ofrecerles buen trabajo y todo eso. Ellos se confiaron, se reunieron y se fueron con él. 2, 3 días después, ellos ya no nos contestaban los teléfonos y fue ahí cuando empezamos la búsqueda y resultó pues que empezaron a salir en los periódicos que muertos en combate. Pero él ganó de confianza, les ganó de la confianza que ellos le tenían. Doña Jacqueline, cuando uno trata de entender esto que pasó, y particularmente el hecho de que pues no haya podido concretarse la extradición de alias El Zarco a Colombia, usted como víctima, ¿cómo entiende eso? ¿Cómo entiende que no se haya concretado algo que era clave para conocer la verdad? Es algo que no se entiende. La verdad es algo que no se entiende porque, o sea, se supone que ya lo teníamos en las manos, que ya lo traían a Colombia a ser juzgado. ¿Quién entiende que lo hayan dejado libre en otro país cuando ya se suponía el Interpol, las fiscalías ya deberían de tenerlo aquí en Colombia? O sea, es algo que no se entiende. ¿Quién le conviene que el Zarco no llegue a Colombia, alias el Zarco no llegue a Colombia? Pues, o sea, yo digo que la fiscalía tiene mucho que ver, pero pues detrás de esto también tiene que haber mucha gente porque, o sea, ¿cómo justifican el hecho de que lo hayan dejado libre cuando aquí son varias las fiscalías que lo exigen, que lo piden, por tanto, tanta gente que le entregó al ejército? O sea, para mí, tanto el ejército como la fiscalía hubo negligencia en todo esto. Y yo digo que entre los dos bandos hay algo que tiene que ver. Andrea, mire esta radiografía que hace un oyente, @Manolo Perdomo en Twitter, numeral que me expliquen. Se vuela Aida Merlano en cita al odontólogo. Un guerrillero casi ciego que todos sabíamos que lo haría. Mancuso todavía en Estados Unidos. Y ahora se les olvida que tienen que traer al Zarco y no existe un responsable. Me imagino que se voló. Está buena la reflexión de Tal cual. @Manolo Perdomo. Sí, la radiografía, usted lo ha dicho ahí con ese trino. Pero mire, escuchemos a más familiares de víctimas. Saludamos a esta hora a Nancy Obando. Ella, pues, perdió a su esposo, Didier Cuervo, cuando tenía 34 años. Dejó 2 niños de 4 y 10 años. Cuando él fue reclutado por este hombre que ustedes están viendo ahí, la fotografía, no se conocía antes la identidad de alias El Zarco. Y encontró, pues, la muerte en el departamento de Tolima. Nancy, gracias por estar aquí con nosotros. Y háblenos de lo que sucedió en esa época con su esposo. ¿Con qué engaños, alias El Zarco, se lo llevó a otro departamento y fue asesinado en un caso de ejecuciones extrajudiciales? Nancy, activemos el micrófono, por favor. La estoy viendo ahí en nuestro Facebook, pero nos falta activar su sonido, su micrófono. Ahora sí, Nancy, adelante. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Obando y pues sí, así pasaron las cosas de que ellos viajaron, les dijeron que allá iban a encontrar trabajo y se fueron engañados todos y cuando a los 3 días ya nos dimos cuenta que los habían matado a todos allí y pues nos parece de que la persona esta que los llevó engañados allí y que esté ahora en libertad. Lo único que queremos es la verdad y justicia que para esa persona que hizo tanto daño y bueno.
Sin conocer ahora el paradero del Zarco, ¿ustedes qué esperan? ¿Hay alguna otra persona que pueda dar razón de lo que pasó con los falsos positivos, de lo que pasó con sus familiares, de quienes estuvieron detrás, los mandos militares, algo, alguna luz? Si el Zarco no está, ¿creen que esto puede llegar a quedar en la impunidad? Pues la verdad no sabemos, porque no sabemos, porque el hombre este, desde que lo llevaron para que estuvo en España y que ahora ya sabemos de que lo dejaron en libertad, no sabemos que detrás de esto, quién está en todo esto. Lo único que queremos es que se haga justicia y que se sepa la verdad de todo esto. Sí. Nancy, ¿usted considera que las autoridades aquí en Colombia tenían el material suficiente y que también la Fiscalía tiene responsabilidad en esto? Porque es que las víctimas coinciden en identificar claramente al Zarco, incluso hubo un reconocimiento de él y él se alcanzó a volar cuando estaba en una cárcel aquí en Colombia, en Buga. Pues la verdad yo no estoy muy empapada mucho en eso, porque pues Jacqueline es la que me mantiene informada de todo, entonces no estoy muy aclarado con eso. Doña Nancy, yo quiero hacerle a usted una pregunta muy puntual. ¿Quién gana con el silencio del Zarco? No, pues no sabemos, no lo sabemos muy claramente quién puede estar detrás de todo esto. Pero, pero usted sí siente que al desaparecer el Zarco, al irse, al no responder ante la justicia, sí se está encubriendo a alguien o se está buscando Claro, ocultar un pedazo de la verdad. claro que sí están ocultando muchas cosas que no las sabemos. Si hay cosas muy ocultas en todo esto, si hay gente detrás de todo esto, pero pues por eso requerimos la verdad y justicia para esta persona, y las que están cubriéndolo a él también. Escribe Gardi Díaz en el Facebook Live numeral que me expliquen cuántas vergüenzas más debemos pasar gracias a nuestra justicia y gobernantes. Escribe también con nuestro numeral Patricia Burgos en el Facebook Live, qué tristeza que no haya justicia en nuestro país. Todos se tapan con la misma cobija. Por eso nuestro país no sale adelante y así nunca saldrá. Numeral que me expliquen. En este momento estamos presentando la foto. Andrea, no se conocía la cara del Zarco. Estamos mostrando la primera No. imagen que se conoce del Zarco en este momento en nuestro Facebook Live, ¿no? Exactamente, no se conocía, el hecho tuvo relevancia porque incluso las autoridades en España estaban pendientes de la extradición, no se conocía su identidad, pero esto es muy importante porque quizá también puede ayudar a recuperar esa información en otros países y las órdenes encontradas de las autoridades colombianas. También quiero que hablemos con Marta Giraldo. Ella, además de ser víctima por su familiar de ejecuciones extrajudiciales. Su padre fue asesinado, José Orlando Giraldo, por miembros del ejército del batallón Rodrigo Lloreda Caicedo en el 2006. Además, ella es investigadora de la organización Movice y nos acompaña hasta ahora porque ella también tiene el panorama claro y quiero insistir en esta parte, Marta, bienvenida. En el tema de la Fiscalía, porque en este momento las autoridades, Cancillería, el Ministerio de Justicia están mirando a ver qué fue lo que pasó con esa extradición fallida, pero tuvo muchos años la Fiscalía para haber entregado una información y también para haberle imputado cargos y esto nunca se dio, ¿no lograron imputarle cargos al Zarco? Buenas tardes. Bueno, sí, yo creo que aquí digamos que pues el tema con respecto al Zarco es la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación. Se conoce que no son solamente el caso de Villa Carmelo que está relatando Marledy y el caso de Potrerillo y Baguette que relataba Jacqueline, sino que son muchos otros casos más donde hay muchas víctimas, jóvenes, hombres, que hacían parte o habitantes de lugares marginados, digamos de las ciudades principales, que fueron reclutados por Luis John Castro, que sirvió para, digamos, él hizo el trabajo para la tercera brigada y para la sexta brigada, en esa, digamos, en esa práctica que es sistemática
y generalizada de las ejecuciones extrajudiciales. Es decir, no es un hecho aislado, y no se trata de que el Zarco cometió estos crímenes, digamos, a cuenta propia, sino que se trata de una práctica que fue sistemática en Colombia, y que justamente las declaraciones del Zarco y que justamente que el Zarco vaya a los estrados judiciales, pues lo que puede, digamos, contribuir es a que se establezca la verdad de estas ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Recordemos que fueron aproximadamente 10.000, digamos que las cifras han sido pues muy diferentes en razón a todo el subregistro que existe y bueno, a los múltiples problemas, pero que sí fue un fenómeno que se ha dado en nuestro país, que es un fenómeno que no solamente ocurrió del 2002 al 2010, sino que era una práctica que ha venido desarrollando el ejército al interior de las unidades militares, al interior de las brigadas, al interior de las divisiones del Ejército Nacional, y que es el Ministerio de Defensa el que debe dar también respuesta a las víctimas, que debe dar respuesta a la sociedad colombiana en términos, digamos, de la responsabilidad que tienen en que esta persona pues sea juzgada, en que esta persona finalmente, digamos, hable de lo que ha sucedido en ese pedacito, digamos, en ese capítulo que es Valle y Tolima, donde están implicadas la Tercera Brigada y la Sexta Brigada. Entonces, hay militares implicados como el sargento del Gaula de la Tercera Brigada, Rubiel Bustos Escárraga, está el teniente del batallón Jaime Roque, Cristian Camilo Niño, y otros militares de alto rango y otros militares que están allí implicados en estos asesinatos. Los invitamos entonces a que se conecten en W Radio Colombia para que ustedes escuchen la confesión del Zarco sobre los falsos positivos y, como dice usted, Juan Pablo, las ejecuciones extrajudiciales. El 28 de octubre de 2011, Luis John Castro Ramírez le confesó a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos que reclutó jóvenes para que militares los asesinaran y los hiciera pasar como bajas dadas en combate, a quienes les ponían camuflado armas y, tras dispararles a quemarropa, los presentaban como unos operativos exitosos. Los eventos habrían sido ejecutados en complicidad con miembros de la tropa asignada por el comandante del batallón Jaime Roque, con sede en Ibagué, Tolima, denominado Pelotón Bolívar 3, Grupo Especial de Predador, Pelotón Córdoba 3 y personal de la sección segunda de inteligencia. El Zarco le narró, desde 2011 estamos hablando, Juan Pablo, hace rato, a la Fiscalía cómo inició en el ELN y cómo conoció integrantes del Ejército, del Gaula e incluso del DAS, quienes le pidieron colaboración para reclutar jóvenes a cambio de otorgarles beneficios por su desmovilización. Y ayúdeme usted a relatar esto que le dijo el Zarco a la Fiscalía sobre esa persona que sería incluso del Gaula. Volví e hice contacto con el Gaula del Ejército y pregunté por Julián o Mauricio. Le conté mi intención a Mauricio de desmovilizarme. Este me habla del plan de desmovilizados. Yo le conté que tenía una orden de captura. Me dijo que al momento de desmovilizarme yo quedaba a paz y salvo con el gobierno, pero que para ingresar a ese programa tenía que colaborar y dar mucha información de los milicianos o secuestrados o de compañeros del monte de la organización. Luego, después, tomé contacto con Manuel, un amigo que pertenecía al 30 Frente de las FARC. Llegamos a un acuerdo de que yo tenía un ecuatoriano que andaba haciendo buscando unas volquetas para llevar al ecuatoriano. A este señor lo debía llevar para secuestrarlo y le dije que sí. Ahí tomé contacto con el señor del Gaula, Mauricio, y le pregunté que si esa información le servía para poderme desmovilizar. Me dijo que sí. Todo se programó para cierto día. Y Manuel me llevó al sitio donde tenía que llevar al ecuatoriano para secuestrarlo. Y él me salía al encuentro con otros bandidos, con fusiles y uniformados para llevárselo. Después de haber conocido toda esta información y el sitio preciso, se la comunicó al señor Mauricio del Gaula, Ejército en Cali, 4 días antes. Imagínese usted, Juan Pablo, esto que está diciendo el Zarco da una información importante a las autoridades, y es que le dicen, como desmovilizado del ELN, que tiene que reclutar jóvenes a cambio de que le garanticen su desmovilización. Esto lo hacen al interior del Gaula, al interior del Ejército
posiblemente con integrantes del DAS. Esto es muy grave, porque entonces sería una contraprestación, incluso él dice que le dieron dinero. Estamos hablando de las investigaciones por la muerte de los jóvenes Nelson Vergara Coy, Juan Carlos Quimbayo Mazuera, Gerardo Antonio Moreno González, José Neves Ramos Henao, José Giner Enrique Hoyos, Didier Cuervo, Víctor Hugo Mosquera Boza, Gustavo González Daza, John Eider Corrales, José Alexander Zapata Pérez, John Eduard Mora López, Ferney Tavares Cardona, Jorge Armando Guevara Pérez, y bueno, la lista sigue y esto es lo escabroso, que siempre tenían el modus operandi igual. Le voy a relatar cómo dice Luis John Castro, que empezó a tener contacto con estos militares. Dice lo siguiente, abro comillas. Le preguntan, díganos desde cuándo es o fue miembro del grupo subversivo ELN. Él contestó, como en el año 1994 empecé a delinquir por falta de oportunidad, por venir de una familia de un estrato muy bajo. Empecé llevándome motos, hurtando motos en Cali. Y por recomendación de don Evelio, una persona que él conocía, empecé el ingreso a dicha organización. A él se lo llevaban carros con víveres, él nos entregó una pistola 9 milímetros para trabajar y ahí empecé con el ELN. Cuando regresé de Panamá, tomé contacto con un amigo de barrio que se llama Johnny, y él en ese tiempo era cabo del ejército, al cual le comenté que yo sabía algo de los diputados. Al parecer, aquí hago paréntesis, se refiere a un hecho muy puntual y sería entonces el caso de lo que ocurrió en el Valle del Cauca, y entonces él dice que tiene información. Sigo con el relato del Zarco. Él me dio el teléfono de un compañero de él en el ejército, no me acuerdo el nombre de él, que lo llamara y le contara la información que tenía. Ahí conocí al teniente Fernández y al capitán Santiago de nombre Enrique González y a Julián, no sé cómo se llama. Con el tiempo, varios años, es que vuelvo a ubicar a Julián en el Gaula. Me pone una cita, lo cité para ver si me podía colaborar a buscar a una señora por una plata que le debía a la organización. Ahí fue la primera vez donde yo vi a quien se hacía llamar Mauricio y que luego identifiqué que se llama Uriel o Ariel Busto, de grado suboficial. Luego conocí a la señora que hoy día es mi compañera y le conté que yo pertenecía al ELN y por ello tomé la decisión de desmovilizarme. Pero entonces le estaban dando una contraprestación si daba información. Y Juan Pablo, aquí también hay que recordar que es que esto se dio no solamente en el departamento del Valle del Cauca, ¿no?, sino que reclutaba a los jóvenes en Cali y se los llevaban y aparecían muertos en el Tolima. Claro, exactamente, que fue una situación que además se replicó en muchos de los escenarios de estas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado. Y es que los cogían en un lugar, por ejemplo en Soacha, al sur de Bogotá, y se los llevaban a otro territorio, de tal manera que una vez les pusieran el uniforme, las armas, pues quedaran como si hubieran abandonado su sitio de residencia para irse a la guerra. Exactamente, pues entonces estamos hablando que él empieza a hacer todo este recuento escabroso y le voy a pedir también que usted me ayude con una de esta parte del relato. Para eso estoy. Ya le digo entonces cuando va a la otra parte del relato. Entonces empieza él a decirle a la fiscalía, el Zarco. En enero me llamó Bustos, él lo identifica como un integrante del ejército. Sí, ojo, porque aquí empieza la parte clave del tema falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado. Exactamente. Entonces dice que lo llamó Bustos, que él estaba en Ibagué y le pregunté por el teniente Pérez y me dijo que para Granada, que necesitaban un tema en Granada. Y como ya había conocido al coronel David Bustos, me decía que le colaborara al coronel porque él es bien. Y me dijo que me ayudaban con los papeles. Es cuando Bustos me llama y me dice que le colaborara al capitán Riascos. Ya empieza entonces a entregar también nombres. Se apareció y me pidió colaboración y me dijo que si tenía gente para que hiciera presencia en la zona Villa Colombia, en Pance, cualquier zona de los Farallones. Yo le dije que sí, que había gente. Me comunico con Bustos y le dije que no iba a hacer nada y me dijo, venite para Ibagué. Y yo viajé a Ibagué con ellos al pendiente porque yo tenía una orden de captura. Ellos me dijeron que me arreglaban las cosas. Yo viajé a Ibagué, me instalé en un hotel al pie de la terminal y yo me hacía llamar de otro nombre. Y en Ibagué conocí a un señor de nombre John. Creo que era del DAS, o no sé si era del DAS o era del batallón. Después él verifica que es del DAS. Ya estamos hablando del siguiente año, ¿no? Y continúa en este relato Juan Pablo, donde es muy importante entonces, ya nombrado Gaula, Ejército y DAS. Allá, él me presentó al teniente Niño, un mono alto, de ojos claros. Bustos andaba con John, y que si yo tenía gente en Ibagué, por el lado del bolchevique, del Líbano, se mantenía por Frisby, que es una vereda, era del frente del ELN, que si tenía gente ahí, y yo tenía un amigo en Cali, que tenía familiar de Ibagué,
Pero estamos hablando de las afueras de Ibagué, saliendo para el Espinal, el último barrio a mano derecha. Mi amigo tenía familia ahí, y volví y pregunté de mi desmovilización, y me dijeron que les diera otros 2, y me daban la desmovilización. Es cuando me contaron que Javier Morales estaba en Pereira, en Ibagué, en una bomba de gasolina, en una glorieta para coger al Espinal, y el dueño de la bomba de gasolina tenía una finca, y ese señor había sido secuestrado por las FARC. Lo único que supe fue que el señor le pidieron el favor que les dejara entrar tropa en la finca, porque al parecer pretendían secuestrar al señor por ser dueño de la bomba, la finca y además buses. Entonces llamé al amigo de Cali, se llamaba alias Grillo. Never, fueron 6, todos de Nápoles, academia militar, del sector sur de la ciudad de Cali. Los conocí porque robaba con ellos. Los llamé, que en Ibagué teníamos un secuestro y teníamos para llevarlos. Pues mire usted, aquí hay algo también muy importante, y es que cuál era la estrategia, por lo menos en esa parte, con el Zarco. Convencían a delincuentes para que llegaran o para que se fueran a hacer un trabajo, y se los llevaban era para ejecutarlos. Exactamente, aquí el Zarco dice que ya ellos les decían que tenían que ir a secuestrar a un señor, aunque las familias en otros casos, el Zarco también reconoce que les decía que iban a recoger una huaca, que iban a recoger oro, en otros casos les dijeron que no, que iban a hacer un trabajo para pintar una finca, entonces les decía mentiras. ¿Y qué pasaba? El ejército se acercaba a las fincas de las personas en la zona que habían sido incluso amenazados por la guerrilla o por los grupos paramilitares, incluso con intentos de secuestro, y les decían, bueno, tengan mucho cuidado porque esto está muy alborotada la situación, la violencia. Cuando ustedes vean algo irregular, nos avisan. Al mismo tiempo, ellos ponían a gente cercana al Zarco para que les hiciera llamadas a esas personas. Entonces, esas personas se asustaban y decían, oiga, sí, ejército, aquí nos vino y nos buscó alguien. Entonces ellos decían, no, tenemos que entrar a su finca. Ahí es cuando entraban a la finca y le decían a la gente, tranquila, yo me encargo de esto. Entraba el ejército y ahí a ese lugar los llevaba el Zarco. Y en ese momento les disparaban y ahí era cuando morían. Entonces vamos a seguir con este otro relato, por ejemplo, de uno de los casos. Dice lo siguiente: entonces nosotros fuimos en horas de la mañana en moto a la finca. Luego me muestran un portillo por la parte de frente de la finca. Me dijo Bustos que debía entrar por ese portillo con la gente que venía de Cali y dirigirme solo a mano derecha y tirarme al suelo. O sea, le daban instrucciones de lo que debía hacer. Luego me voy y llamo a Grillo y me llevan a la casa de Never, donde estaban todos reunidos. Les digo que íbamos a secuestrar a ese señor de la finca y además ir por un dinero que había ahí. Luego, como a los 2 días, los muchachos de Cali y mi persona nos fuimos en los 2 carros. Como armas, habían traído como 4 revólveres. Entonces llegamos a la finca y nos bajamos de los carros. Ingresamos a la finca por el portillo antes mencionado. Yo cogí como me habían dicho e hice como me dijeron los militares. Me tiré al suelo, cerca al corral del ganado, y lo que escuché fue muchos disparos. Juan Pablo, ahí sigue el relato del Luego del tastaseo me metieron a un baño de la finca. Como a la media hora de estar ahí en el baño, llegó John por mí. Me llevó una pieza de la finca. Luego veo a Mauricio, que está cerca de uno de los muertos, y con un revólver se lo coloca en la mano del muerto y lo dispara. Ese disparo entró a la habitación donde yo estaba. De ahí me sacan y me montan un carro de Mauricio. Y quiero agregar que cuando llegamos a la finca, junto con los otros 6 muertos, los carros llegaron más arribita de la entrada de la finca. Los carros se quedaron ahí. En uno de esos carros se quedó el Grillo en su carro. Y lo que sé es que este apareció muerto en su carro. Lo vi luego en las noticias de la prensa de Ibagué. Esto es entonces lo que dice el Zarco en hechos que pues son muy escabrosos, porque estamos hablando de miembros del ejército. Es un relato crudo. Se llevaron a 6 personas, las convocaron dizque para hacer un secuestro y los mataron. Sencillamente los mataron. Andrea, yo sé que usted tiene más, además tiene invitados, pero necesito hacer una pausa comercial. Entonces, usted me espera ahí quietica y al regresar continuamos con apartes de la confesión del Zarco sobre los falsos positivos y el debate. Pero por supuesto, aquí listo, estamos. Perfecto, ya volvemos, sigue la W. Esta segunda parte de la manera en que alias el Zarco, quien hoy se encuentra detenido en España y no lo han traído aún a Colombia con estos secretos, pues le contó en un primer momento a Andrea la Fiscalía lo que protagonizó él y la manera en que ayudó a adelantar ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, también conocidos como falsos positivos.
Exactamente, pues ayer les contábamos que él dijo en esa primera parte de la declaración que él se vinculó a estas ejecuciones extrajudiciales mediante pues ser la figura del reclutador, porque miembros del ejército le prometieron su desmovilización y que incluso le pagaron por esto que hizo. Pues hoy vamos a revelar cómo él asegura que militares se ponían dobles guantes para poner armas a las víctimas de falsos positivos. Revelamos entonces esta declaración que entregó Luis John Castro Ramírez hace 13 años a la Fiscalía como cómplice en ejecuciones extrajudiciales. Luis John Castro le aseguró a la Fiscalía de Derechos Humanos que participó en por lo menos 3 montajes para darle legalidad a ejecuciones extrajudiciales, reclutando hombres que militares del batallón RUC en el departamento del Tolima presentaban como bajas dadas en combate. Los nombres referenciados por alias El Zarco y las identidades relacionadas por la Fiscalía, además de un supuesto integrante del DAS que no había sido ubicado, serían los siguientes. Él mencionaba mucho al teniente Niño, fue identificado como Cristian Camilo Niño Hernández, quien en 2007 laboró con inteligencia de la Tercera Brigada del Ejército, trasladado al batallón de infantería número 8 Jaime Ruc en Ibagué. También menciona un alias Mauricio, quien sería perteneciente al Gaula del Ejército, y también Bustos Escárraga Rubieles, que sería sargento primero, que aparece en el cuadro de suboficiales del batallón de alta montaña número 3. También figura en el listado de vacaciones 2007-2008 del grupo Gaula del Ejército Valle en el grado de sargento viceprimero. Y el carro que menciona el Zarco en uno de esos montajes pertenecería a Bustos, a quien llama Bustos. Pues uno de los 3 hechos referenciados por alias El Zarco correspondería al asesinato de Didier Cuervo, Juan Carlos Quimbayo Masuera, José Giner Enríquez Hoyos, Nelson Vergara Coy, José Never Ramos Henao y Gerardo Antonio Moreno González. Esto fue el 28 de febrero del año 2008 en zona rural de Ibagué, en el Tolima, cuando tropas del ejército frustraron el supuesto secuestro de un reconocido empresario del transporte y propietario de varias estaciones de gasolina. Hubo un enfrentamiento entre miembros del batallón RUC que justificaron la ejecución extrajudicial según el relato de alias El Zarco. Y entonces seguimos con este relato, abro comillas. Ya estaba en Cali nuevamente. Me hacen ir nuevamente a Ibagué por parte de Mauricio Bustos. Ahí veo que Mauricio siempre va de civil y otro, no sé quién era, uniformado, se colocan en sus manos guantes de cirugía y la persona muerta le colocan el arma en sus manos y disparaban. Y luego los guantes los meten en otros guantes y los botan más adelante. El testigo clave de los falsos positivos en el Valle del Cauca y Tolima, que se encuentra en este momento detenido en España, después de ser recapturado luego de quedar libre por negligencia de las autoridades, había revelado el 28 de octubre de 2011 que militares lo escoltaron a un hospital en El Espinal y le pagaron para garantizar su silencio con la promesa de ayudarle en su desmovilización del ELN, limpiando su pasado judicial. Ahí estamos también, Jeffer nos está ayudando a rodar esas imágenes con nuevas fotografías cuando él está reseñado por parte del IMPEC y el organigrama que hacía las autoridades, la Fiscalía, y también a partes de esta confesión que estamos revelando en primicia. Dice El Zarco, abro comillas, yo le hago entrega de la escopeta y unos cartuchos al teniente Niño y la carga y la disparan. Creo que eso se quedó ahí. Me sacan en la camioneta en la parte de atrás junto con otro civil. Adelante va el teniente Niño y el motorista. Me llevan al hospital del Espinal, ciudad donde hay un tambor en un romboy. En el hospital habla el teniente Niño. Me hicieron cirugía. Ahí sí di mi verdadero nombre. Ahí duré como 8 días hospitalizado. Me cuidaban día y noche. Cuando salí me trajeron varios militares. Hicieron ir a mi esposa porque yo le avisé y llegó y duró como 3 días en un hotel. Luego me llevan cerca al pueblo de Bogotá a tomarme una radiografía. Mauricio iba y me visitaba al hospital. Me llevó unas muletas, unas almohadas, un radio. A mi esposa le pagaron el hotel. Luego en un carro militar me traen a Cali. Mauricio le dio a mi esposa como 600,000 o 700,000 pesos. El que estuvo pendiente de mí fue el teniente Niño. Una vez en Cali me hicieron llegar a mi casa como 1.600.000 pesos, Juan Pablo, y esto estamos hablando que eso fue hace 13 años y que le estarían pagando entonces por su papel de reclutador para casos de ejecuciones extrajudiciales, y esto también a cambio de colaborarle con su supuesta desmovilización del ELN. Otro caso con el mismo modus operandi se habría presentado el 30, no tengo aquí el mes, del año 2008, en el año 2008.
Esto fue en la vereda Peringamosal, El Tuno, vía a San Luis en el municipio del Guamo, Tolima. Allí perdieron la vida Ferney Tavares Cardona y Jorge Armando Guevara Pérez. El 24 de junio de 2008, la prensa en el Tolima registró el reporte que dio el ejército sobre una operación positiva después de un supuesto combate con integrantes de las Águilas Negras. Pero en realidad eran hombres reclutados mediante engaños por el Zarco en complicidad con miembros del ejército, entre ellos Carlos Andrés Aguirre Calle, Yesid Mauricio Giraldo Niño, Fernando Patiño Falla, César Alberto Grajales Cruz, Wilmar Antonio Zapata Vargas y Eduardo Zuluaga. Según los reportes de prensa, se reseñó esto en el departamento del Tolima, abro comillas. El hecho habría ocurrido en la vereda Doyaire, Recristo, jurisdicción del municipio de Collaima. Dieron de baja 6 integrantes de una banda delincuencial emergente que venía extorsionando a trabajadores de la mina de oro, quienes se hacían pasar como integrantes de las Águilas Negras. Este es uno de los relatos que hace el Zarco en esos casos, y si le parece, Juan Pablo, pues vamos a ahondar en los detalles que él entrega de los casos que más o menos perfilamos ayer, pero que él aquí entrega un poco más de detalles. Eso, abro comillas, eso fue un miércoles, como a las 7:30 de la mañana. Eso fue en febrero, en el año 2008. Cuando yo me regresé para Cali desde la entrevista con el teniente Niño, con Bustos, yo hablé con los muchachos. Mauricio me llama y me dice, ¿qué hubo, huevón, de la gente? Salí yo para Ibagué adelante, salí en flota, y ellos salieron un día después en sus carros y con las armas. Ellos llevaban unos uniformes de policías, todos se quedaron en la casa del hermano de Never, ubicada al lado del Espinal. A mí me dejaron en un hotel los muchachos del ejército cerca del terminal, barato. Como yo llegué un día antes, fuimos de nuevo a la finca del dueño de la bomba, Bustos, John y un flaquito del batallón. Entonces, nosotros fuimos en horas de la mañana en moto a la finca. La finca queda ubicada por el viaducto donde hay una entrada de volquetas. Allá fuimos, y en la finca había una carretera de largo, y ahí estaba la entrada a la finca. Una vez ahí, llegamos a un portillo donde sacan las vacas. La finca toda es enmallada, tiene piscina. Una vez, por parte de los militares, hablaron con los que estaban ahí, luego me muestran un portillo por la parte de la finca, y me dijo Bustos que debía entrar por ese portillo con la gente que venía de Cali, dirigirme solo a mano derecha y tirarme al suelo. Recordemos que este es uno de los casos donde el Zarco dice que los militares tenían una estrategia, entonces le decían a personas de la zona que habían sido víctimas de secuestro, de extorsiones, que tuvieran mucho cuidado porque estaban nuevamente llegando esas extorsiones por parte de guerrilleros o de paramilitares. Las personas se asustaban, se ponían en alerta, después les mandaban hombres haciéndoles llamadas nuevamente extorsivas, y por eso ellos acudían nuevamente al ejército y les decían, sí, tenemos un problema. El ejército, ¿qué hacía? Les decía, tranquilos, no se preocupen, necesitamos entrar a su finca. Allí en ese lugar tomaba entonces los uniformados posesión de esa finca, y a ese lugar los llevaba el Zarco y allí los asesinaban, por eso recibía instrucciones. Sigamos entonces con este relato, dice el Zarco. Yo debía ir adelante, de puntero, yo tenía que entrar de primero, luego del portillo existe un corral o donde guardan las vacas y al frente de ese corral debería tirarme al suelo. Los militares me dicen que ellos iban a tener gente por todos lados de la casa de la finca. Dentro de la finca también había gente de ellos, en la parte del frente de la finca y en la parte de atrás de la misma, en una mata de monte que existe en esa finca. Yo me di cuenta que el ejército había metido la tropa como 2 días antes para que la gente los viera y los que buscaban los muertos preguntaran a los habitantes de la vereda y les digan que sí, que la tropa sí estuvo por allí. Luego me voy y llamo al Grillo y me lleva a la casa de Never, donde estaban todos reunidos. Les digo que íbamos a secuestrar a ese señor de la finca y además ir por un dinero que iba ahí. Luego, como a los 2 días, los muchachos de Cali y mi persona nos fuimos en los 2 carros, con armas. Habían traído como 4 revólveres. Llegamos a la finca, nos bajamos de los carros, ingresamos a la finca por el portillo antes mencionado. Yo cogí, como me habían dicho, la parte de adelante del grupo, iba de puntero e hice como dijeron los militares. Me tiré al suelo cerca del corral del ganado y lo que escuché fueron muchos disparos. Yo no alcé la cabeza para nada, no vi nada, me levanté cuando llegó Mauricio por mí. Eso fue 2 o 3 minutos luego del tastaseo. Me metieron un baño de la finca, afuera dejaron un soldado cuidándome y como a la media hora de estar ahí en el baño llegó John por mí. Me llevó una pieza de la finca, me sentó en una cama, se fue a la parte de afuera. Luego veo a Mauricio que está cerca de uno de los muertos y con un revólver se lo coloca en la mano del muerto y lo dispara. Ese disparo entró a la habitación donde yo estaba por una ventana.
Y John le grita, marica, cuidado que ahí está el mono, o sea yo. Entró Mauricio gritándome y regañándome, diciéndome que por qué estaba ahí, por qué él me dejó fue en el baño. Le dije que me habían sacado y me trajeron a la pieza. De ahí, dice el Zarco, me sacan y me montan a un carro de Mauricio, un Mazda Milenio gris de placa 067, 097 de Cali. Me llevan a ese carro y me colocan un poncho, me hacen acostar ahí. Como a los 20 minutos me sacan del carro. Veo que en la esquina de la L había mucha tropa. Luego Mauricio manda que me saque de ese sector en el mismo carro de él. Luego me llevan al hotel donde me había hospedado y me cambian de hotel. Quiero agregar que cuando llegamos a la finca junto con los otros 6 muertos a la finca, los carros llegaron más arribita de la entrada de la finca, los carros se quedaron ahí. Uno de estos carros se quedó el grillo en su carro y lo que sé es que este apareció muerto en su carro. Lo vi en las noticias de la prensa de Ibagué. Cuando me cambian de hotel y me les cambio de hotel también. Y en Ibagué estuve algún tiempo, como 4 días, no me dejaron venir antes. Relatos, Andrea, relatos escalofriantes del testimonio de alias El Zarco, que es testigo clave para entender qué pasó con estos falsos positivos o estas ejecuciones extrajudiciales adelantadas por agentes del Estado y que terminan involucrando a personas tanto del departamento del Tolima como del Valle del Cauca. Andrea, tenemos que ir con la pausa. Nos quedan más detallitos. Yo no sé si usted quiera que los retomamos al regresar, ¿le parece? Sí, perfecto, me Nos parece queda muy una bien. historia. Hacemos una pausa, pero no se desconecten porque hay muchas personas interesadas en este tema. Nos queda un relato de alias El Zarco, un relato del horror y que nos lleva nuevamente a esos años que no queremos que vuelvan, en donde civiles eran vestidos de militares o de traje militar, eran asesinados y eran hechos pasar por miembros de grupos al margen de la ley. Pues sí, Juan Pablo, entonces este otro caso dice lo siguiente, según la confesión de Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco. Otro caso es que estando en Ibagué, conocí a una mujer. Ellos, Mauricio, o sea, Bustos, John y Ricardo, me llevaron al Guamo, cerca del Espinal. En el Guamo, en el parque, seguimos de largo, pasamos el DAS, cogimos una destapada. Desviamos a mano derecha, ahí había una ladrillera, pasamos un riachuelo, ahí está la ladrillera, es una trocha, al fondo hay una finca donde vive un viejito de 60 años de edad, casa de ladrillo, un solo salón con gradas al segundo piso. Me dijeron que ahí tenía que llevar la gente porque ya habían hecho el parapeto, que consistía, como lo dijo Richard, en llegar y llevar a X persona, presentarse como fuerza pública, ejército, que tiene información de presencia de guerrilla en la zona. Les preguntaron que si los han llamado a exigirles algo. Los dueños de la finca dicen que no. Y como queda el contacto de los dueños de la finca, el ejército pues toma sus números de celular, les dicen que de inmediato los llaman a ellos. Luego el ejército hace que X personas se identifique como integrantes de las FARC o milicias y que llamen a la persona de la finca, y este a la vez se comunica con los del ejército diciéndoles que acaba de recibir una llamada extorsiva. Ellos toman contacto con esta persona y hace que se instaure una denuncia de lo sucedido para empezar a realizar el operativo que hacen, en tener autorización del ofendido de que él les permita tener ejército ahí en sus predios y que todo quede elegante. Continúa el relato. Luego me dicen que si tenía más gente para que las lleve a ese sitio. Y debido a eso contacté con la señora que dije antes que había conocido. Ella consiguió 3 personas, género masculino. El argumento era que íbamos al secuestrar al señor de la finca que antes mencioné. Reconocimos para llevarlos a una vereda del Tolima, en el mismo Ibagué, como 20 o 30 días después de los 6 muertos de Cali. A estos de Ibagué se contactaban en Fuentes de Soda por medio de esa mujer que conocí. Me consiguió la cita con uno de ellos. Quedamos de ir a la finca a secuestrar al señor. Eso fue un día en horas de la mañana, como 8 o 9 de la mañana. Había llovido mucho, dice el Zarco. Llegamos en 2 motos, de T azul y otra X100 de color negra. Estas motos eran de propiedad de los sujetos que iban conmigo. Llevaban 3 revólveres 38 largo. No llevaron uniformes de uso privativo del ejército o policía. Las instrucciones que yo tenía de parte de los militares era que cuando llegáramos a la finca y a las instalaciones de la casa tenía que subir por una escalera a una terraza, tenía que ubicarme en la terraza. El día de los hechos llegamos a eso de las 8 o 9 de la mañana antes de esa finca y otra finca. Las motos se dejaron ahí y
seguimos a pie. Yo iba adelante con 2 de ellos debido a que uno de estos se había quedado porque se cayó de la moto. Seguimos 3. Cuando llegué a la puerta de la casa, cogí a mano izquierda, llegué a la terraza y ahí sí vi que les dispararon a las 2 personas que iban conmigo desde la parte de la terraza. Los mismos uniformados que se ubicaron ahí en la terraza les dispararon cuando ellos estaban detrás de mí. Quedaron antes de entrar a la casa. Ellos venían como 4 o 5 pasos detrás de mí. En la terraza estaba Bustos. En la terraza había como 4 soldados. Bustos me hizo tirar al piso de la terraza. Como a los 5 minutos me bajaron de ahí y me montaron en un carro campero. No recuerdo qué clase era. En el carro llegó el teniente Niño y otra gente dura. Me preguntaron que si yo era el famoso Mono. Y bueno, entonces ahí vuelve a insistir en que él era muy famoso entre los militares. Estuve ahí como 1 hora, me sacaron hasta el pueblo y luego me hace montar en el carro de Mauricio. Me trajo él en su carro hasta Ibagué y me enviaron en bus para Cali. Quiero agregar que uno de los 4 que íbamos en las motos se salvó. Fue el que se había accidentado. Mauricio se enojó con un cabo porque uno de los que íbamos se había volado. No recuerdo cuál era su nombre, no lo volví a ver, pero ese testimonio del sobreviviente sí lo tiene la fiscalía. El horror, los relatos del horror. En exclusiva, sigue la W revela que tras su fuga en el año 2011, Luis John Castro Ramírez, el reclutador de víctimas de falsos positivos conocido con el alias de El Zarco, se comunicó con la Fiscalía General de la Nación, reiterando su voluntad de declarar a cambio de seguridad para su familia. Pues él quería colaborar con las autoridades, quería informar, relatar cómo fue que colaboró con militares en el departamento del Tolima para reclutar jóvenes que luego serían ejecutados extrajudicialmente y que fueron presentados como bajas dadas en combate, es decir, lo que llamamos falsos positivos. Pero ¿qué fue lo que pasó, Andrea? Mire, Juan Pablo, esto es muy grave si llega a ser cierto, pero por lo menos en la versión que quedó consignada en un informe de un investigador de campo de la Fiscalía del 19 de noviembre de 2014, que estaba dirigido a la Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a cargo de Luz Argüello. Pues allí, alias El Zarco, dice que se comunicó con el ente acusador 4 años después de haberse volado de una cárcel en Buga. Recordemos que cuando empezaron a relatar todos estos testimonios, las familias empezaron a identificar que había algo en común. Y era esta persona que los reclutaba muchas veces en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en cercanías a Cali y en esta ciudad de algunos barrios, y que después les decía, bueno, tenemos que ir a pintar una casa, tenemos que ir a buscar una huaca, tenemos que ir tras de un señor en una finca, y los llevaba al Tolima, y allí pues con los militares que él tenía complicidad, pues los ejecutaban extrajudicialmente. Esto ocurrió en el 2011 cuando él confiesa, ya lo hemos revelado aquí también en Sigue la W, su confesión, y donde él detalla exactamente todo, cómo operaba en complicidad con los militares que le dijeron que esto lo hacía a cambio de la desmovilización. Pues bien, 4 años después de que él se volara de la cárcel en Buga, él llamó entonces a las autoridades para ratificar su intención de colaborar, pero advirtiendo que la entonces asistente de la fiscal del caso, según él, le dio un mensaje intimidante por el que tuvo miedo y huyó. El informe en poder de Sigue la W, el informe que nos trae Andrea Díaz, da cuenta de que los investigadores encontraron que tras su fuga en el año 2010, alias El Zarco llegó a Chile. En octubre del año 2014, el padre de alias El Zarco, de Luis John, se acercó a la fiscalía en Cali, ratificando la intención de su hijo de colaborar en el esclarecimiento de los casos conocidos como falsos positivos y confesándole a las autoridades que había recibido amenazas por la supuesta exesposa de uno de los integrantes del Gaula vinculados al proceso, por lo cual habría decidido huir de la justicia. Exactamente, pues entonces vamos a ir viendo apartes en nuestro Facebook Live, W Radio Colombia, donde se consigna este informe y detalla que al siguiente día, bueno, aquí hay algo particular, resulta que en el 2014, en octubre, se acercó Juan Pablo a la Fiscalía, el papá de alias El Zarco, y dijo que él tenía una información importante que quería darle a conocer a las autoridades y que su hijo sí estaba queriendo colaborar con la justicia. En el informe se detalla entonces que al día siguiente El Zarco se comunicó con la Fiscalía y según se lee dijo lo siguiente, el investigador, abro comillas, el día 7 de octubre de 2014, siendo las 9
horas 9 minutos se recibe llamada telefónica de la extensión 1233, línea institucional de policía judicial asignada al puesto de trabajo, y como el número registrado en la pantalla del teléfono presentaba indicativo desconocido, procedí a tomar fotografía con la cámara del celular institucional Avantel marca LG F3. Atendida la llamada telefónica, el interlocutor se identificó como El Zarco. Inmediatamente le dije: ¿hablo con el señor Luis John Castro Ramírez? Dando como respuesta que sí. Bueno, entrega su número de cédula y entonces agregó, abro comillas, si no hubiera dicho mi nombre, le hubiera colgado y nunca volvería a saber de mí. Le agradecí la llamada, dice el investigador. Me preguntó que qué quería de él. Le respondí que era importante toda la información que tenía respecto a las investigaciones de homicidios extrajudiciales y manifestó algo más, Juan Pablo. Abro comillas. Me fui del país porque cuando me dieron el permiso de mis 72 horas, el 31 de diciembre de 2010, salí de la cárcel de Buga. Era como el tercer permiso que me daban, y es que estaba pagando una condena por hurto y solo me faltaban 3 meses para terminar de pagarla. Y como ya había conocido a la fiscal, me presenté a la Fiscalía 23 especializada de Cali, donde la doctora Fabiola Bermúdez Roa, que era la fiscal que tenía la investigación de la que usted me pregunta, y con ella habíamos hablado de seguridad para mí y toda mi familia, y por eso fue que empecé a colaborarle con las declaraciones. Cuando fui el 3 de enero de 2011 a esa fiscalía, que para esa fecha estaba en el mismo edificio donde sacan los pasaportes en Cali. Y continúa, Andrea. Continúa diciendo El Zarco. Pregunté por la doctora, pero ahí estaba, era una muchacha que me dijo que era la secretaria de la fiscal, de nombre Patricia, diciéndome que la doctora se encontraba en Medellín y me preguntó, ¿usted no se acuerda de mí? Le dije que no. Ella sí sabía quién era. Entonces me dijo, yo trabajé en el Gaula 6 años y ahora me trasladaron para esta fiscalía, y me dijo que era la exmujer de Amadeus, uno de los que está implicado en esta investigación, que ellos, los militares, habían recogido 200 millones de pesos para que me mataran cuando regresara a la cárcel y que me iban a condenar a 60 años de cárcel, que me fuera del país, que me perdiera, que no volviera más, que la fiscal ya lo habían trasladado y que venía otro fiscal. Ese mismo día, la secretaria me dijo que iba para el aeropuerto a recoger a la doctora, o sea, a la fiscal, que venía de Medellín. Muy grave esto que está diciendo entonces Alex El Zarco. Le dijeron que se perdiera y según él se trataría del asistente del fiscal del caso. Después, continúa en su relato El Zarco, traté de hablar con la fiscal, pero ella no me atendió porque estaba enferma de una gripa. Me asusté demasiado. Conseguí un dinero y por eso me salí para el país donde estoy. Cuando llegué aquí, me presenté a las autoridades, les conté toda la verdad de lo que me estaba pasando, que estaba volado de una cárcel en Colombia, que era un desmovilizado del ELN, que me estaban buscando los del Ejército de Colombia para matarme, después de colaborarles en operaciones que hoy se conocían como falsos positivos. Presenté una carta que me había dado la fiscal dirigida al cónsul, con fecha 16 de diciembre de 2010, y que todo lo que había hecho era porque los del ejército me dijeron que tenía que colaborarles con información y si sabía de la ubicación de milicianos de la guerrilla. Entonces empecé a colaborarle al Ejército de Colombia. Era porque así me lo dijeron, que tenía que colaborarles a ellos para mi desmovilización. Dice El Zarco en esa llamada que le hace un investigador de la Fiscalía. Yo solo vine a enterarme de los falsos positivos cuando reventó lo de Soacha. Ahí entendí lo que ellos estaban diciendo. Yo creía que solo estaba colaborando para mi desmovilización y puedo dar información del general Barrios, del primero Bustos de alta montaña, conocido como Mauricio, del coronel de alta montaña de apellido Niño, otro teniente de apellido Niño, del capitán Riascos, una persona del DAS de apellido Parra, del cabo Pérez, que participaba en los homicidios, de Amadeus, del Gaula, del fiscal del Gaula, de nombre Jaime, que es como maricón. Bueno, eso es lo que decía El Zarco, de Lozano, de Maecha, de Ordóñez. Todos están comprometidos en esos homicidios. Si ustedes me protegen a mi familia y la sacan a otro país, estoy dispuesto a colaborar en todo lo que necesiten de mí. Es todo.
Juan Pablo, esta es la declaración entonces que reposa en este informe. Ya vamos a colgar toda esta información en nuestra página web www.wradio.com.co, pero además yo le tengo lo que decían esas llamadas, porque es que después de esto el Zarco siguió llamando. Estamos hablando que fueron 4 años después de que se voló de la cárcel. Claro, porque él establecía contacto desde el país en donde se encontraba en ese momento, Chile, según la información que usted nos entrega, Andrea, para tratar de seguir colaborando y sobre todo pidiendo seguridad para su familia, teniendo en cuenta la información que él conocía. Exactamente, entonces estamos hablando de 4 llamadas. Dice este informe que el 14 de noviembre de 2014 el Zarco llamó y manifestó estar preocupado porque el papá se encontraba solo y llevaba días hospitalizados en una clínica de la ciudad de Cali. Después el Zarco llama el 20 de noviembre de 2014 y preguntó si estaba dispuesto a viajar hasta el país donde él se encontraba, daría su actual ubicación y estaría dispuesto a colaborar con todas las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y que no se presentaría ante una embajada o consulado de Colombia porque le preocupaba la situación en el IMPEC. Se le sugiere designe un abogado particular o en su defecto solicite la colaboración de la Defensoría del Pueblo en Colombia y sugirió crear unas cuentas por el programa Skype para poder identificarnos. Se considera viable esta situación. Es decir, alcanzaron a decir, Juan Pablo, pues si quiere entonces creemos una cuenta de Skype, pero uno se pregunta también si él dijo que estaba en Chile, que se comunicó con las autoridades allá, ¿por qué no le decían directamente a las autoridades y activaban pues su búsqueda inmediata para su captura? Correcto, cosa que fue la que terminó pasando ya estando en España. Por eso queríamos destacar este relato, Andrea, porque sobre todo llama mucho la atención que haya sido desde la autoridad misma, desde la Fiscalía, aparentemente y según este relato, una secretaria en la Fiscalía vinculada, según el relato del Zarco, con uno de los integrantes del grupo que él conoció, que hacía parte del Estado colombiano, que estaba apoyando el desarrollo de estas ejecuciones extrajudiciales, pues que le dijeron que se perdiera. Es que yo quiero, Andrea, volvamos por favor a esa frase. Es que me parece impresionante lo que retoma alias el Zarco, Luis John Castro Ramírez, sobre lo que le dijo la señora Patricia en la Fiscalía en Medellín. Usted me retoma, por favor, esas 2 líneas en donde le están diciendo, váyase. Sí. Entonces dice el Zarco, pregunté por la doctora, por la fiscal, pero ahí estaba, era una muchacha que me dijo que era la secretaria de la fiscal de nombre Patricia, diciéndome que la doctora estaba en Medellín. ¿Usted no se acuerda de mí? Le dije que no, ella sí sabía quién era, entonces me dijo, yo trabajé en el Gaula 6 años y ahora me trasladaron para esta fiscalía y me dijo que era la exmujer de Amadeus, uno de los que está implicado en esta investigación, que ellos, los militares, habían recogido 200 millones de pesos para que me mataran cuando regresara a la cárcel y que me iban a condenar a 60 años de cárcel. Que me fuera del país, que me perdiera, que no volviera más, que la fiscalía ya la habían trasladado y que venía otro fiscal. Y Juan Pablo, referente a esto que usted dice, le tengo el registro de esa última comunicación que tuvo el Zarco con la fiscalía. A ver. Y si quiere entonces aquí se lo leo. Por favor. Dice, llamada del señor Luis John, siendo las 10:38 horas del 21 de noviembre de 2014, sigue interesado en prestar una colaboración eficaz a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, requiere saber los beneficios jurídicos que obtendrá por la colaboración y si es viable protección de su núcleo familiar. Si regresan a Colombia, debido a la situación precaria por la que atraviesan en el país donde, teniendo en cuenta que solo él tiene el beneficio de refugiado y el pasaporte azul de la ONU. Esto también pues debería tener una explicación de la Fiscalía si él tenía un pasaporte de refugiado. Pero al núcleo familiar le están negando este beneficio. Se le informa la necesidad de que designe un profesional de derecho penal para garantizarle todos los derechos. Y también termina este informe el investigador de la Fiscalía. Es preciso dejar constancia que la señora fiscal titular del despacho 71 especializado de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Cali, se le ha informado de cada una de las llamadas recibidas por parte del señor Luis John Castro Ramírez, enterándose de todos los pormenores que ha suscitado las conversaciones, y se le pide que por favor se pongan en comunicación con él para lograr una colaboración efectiva en estos casos de ejecuciones extrajudiciales. Numeral, nuestro fantasma es la justicia que no llega, la justicia que se demora, la justicia que le dice a sus testigos, mejor piérdase. Numeral, nuestro fantasma es. Andrea, ¿algo más que tengamos que agregar a este relato exclusivo de Sigue la W?
Pues yo creo que lo que tenemos que agregar es pedirle a la Fiscalía que nos informe por qué si tenían esta información desde 2014, por qué el Zarco terminó libre en España, que bien fue recapturado después de la bulla un poco también y las advertencias de las víctimas de los falsos positivos. Pero si esto no se daba, entonces, ¿qué hubiese pasado? Quedamos pendientes de una respuesta por parte de la Fiscalía.